El tema de esta presentación es perspectivas teóricas del currículo. Elementos teóricos de un currículo. Primero vamos a decir que el currículo no tiene una definición, pero existen varios conceptos comunes que consideran al currículo como un conjunto de resultados esperados del aprendizaje y una guía para las decisiones de enseñanza y evaluación. Un currículo debe incluir las metas, justificaciones, temas de estudio, recursos utilizados, tareas y estrategias de evaluación. Los currículos describen lo que los estudiantes deben ser capaces de hacer y los procesos para alcanzar los resultados de aprendizaje. Cuando hablamos de currículo, no solamente hablamos del conjunto de documentos, sino también las experiencias de los estudiantes, de los profesores, los supervisores, etc., y los planes disciplinarios. Para esta presentación hablaremos de los siguientes elementos: 5 currículos concurrentes, la perspectiva teórica del currículo, factores de encuadre y el... Para alcanzar el significado de un currículo se analizan 5 currículos relacionados entre sí, los cuales son el oficial, el operativo, el oculto, el nulo y el adicional. El currículo oficial es aprobado por los miembros de la institución educativa. Puede convertirse en un plan de desarrollo institucional. El currículo operativo se centra en lo que sucede en los procesos educativos, determina y observa los contenidos y el desarrollo de las actividades en clase. El currículo oculto vincula de manera más humana el desarrollo del aprendizaje, considera la realidad ética de la sociedad. El currículo nulo indica lo que se debe o no impartir en la clase de acuerdo a la cultura educativa de los pueblos. Y finalmente el currículo adicional describe actividades y tareas extra no planificadas, inicialmente consideradas como complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje, como actividades deportivas, culturales, etc. La perspectiva del currículo representa suposiciones sobre la educación a fin de conocer cómo ocurre el aprendizaje y cómo se facilita, los objetivos y la organización del contenido de enseñanza, cómo evaluar al estudiante y la relación de los centros educativos con la sociedad. Al realizar un currículo se debe ver cuál perspectiva curricular influye en su desarrollo. Según Posner, hay 5 perspectivas, las cuales son tradicional, experimental, estructura de las disciplinas, conductista y constructivista. Perspectiva tradicional o educación tradicional fue la respuesta al problema de transmitir la herencia cultural. Para Harris, el currículo es el cúmulo de sabiduría donde el profesor transmite conocimientos mediante la narración y es responsable del aprendizaje y la evaluación de los estudiantes. Para Hirsch, él dice que el propósito de la educación es la asimilación, transmisión de la información. Argumenta que ser educado en una cultura es poseer la información básica para prosperar en el mundo moderno, ya que sin esta información las personas no pueden comunicarse. Para Bennett representa el punto de vista tradicional, más generalmente aceptado, ya que reconoce que la educación incluye no solamente el conocimiento, sino también las habilidades e ideales de los miembros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto al propósito y contenido, el contenido del currículo tradicional representa los hechos, conceptos, principios, leyes, valores y habilidades de una cultura. Destaca que los conceptos y nombres son necesarios para la comunicación en la sociedad, que el dominio de las habilidades de lectura, escritura y computación sirven para cumplir una función en la sociedad y la aceptación de los valores de honestidad y respeto hacen funcionar una sociedad sin problemas. Considera a la materia como un conjunto de conocimientos que el currículo espera que el estudiante aprenda. La perspectiva experimental centra su atención en la experiencia vivencial de los estudiantes, por lo tanto, el currículo debe considerar lo que le sucede a los estudiantes tanto fuera como dentro del centro educativo en términos de consecuencias. Dewey argumenta que la educación, como toda la vida, es un proceso de experimentación. Afirmó que la educación tradicional era inadecuada porque se orienta a la educación de la mente, al razonamiento y a la educación de los sentidos, el empirismo, y no considera las experiencias vivenciales de los estudiantes.
Entonces, él agregó un nuevo criterio, el desarrollo del crecimiento sustentable de la experiencia individual, afirmando que cualquier asignatura seleccionada para los estudiantes debía contribuir al desarrollo intelectual, social y personal. En conclusión, el propósito de esta perspectiva es hacer que la enseñanza se relacione de manera más funcional con las experiencias vivenciales de los estudiantes. De esta forma, el docente debe aumentar su destreza para planear, investigar y usar los recursos adecuados que contribuyan al desarrollo de estudiantes más autónomos e inteligentes. Respecto al propósito y al contenido, la perspectiva experimental se enfoca en el desarrollo de un individuo que tenga confianza y dominio de sí mismo, que le permita actuar social y personalmente de forma más provechosa. La educación experimental aumenta la capacidad de planear, investigar, utilizar los recursos, persistir en las tareas, enfrentar nuevas ideas, confrontar opiniones, responsabilidad y cumplir compromisos. En esta perspectiva, ninguna materia tiene más valor que la otra. Todas las asignaturas se derivan de la experiencia cotidiana. El docente debe seleccionar tópicos que estimulan la observación y la opinión. La estructura de las disciplinas. En esta perspectiva, el centro de atención del currículo son las asignaturas del conocimiento y el modo en que los estudiantes entienden su estructura. Para Zacarías, él enuncia que hay que enseñar solo conceptos fundamentales y enseñar a los estudiantes a cómo derivar el resto de los conocimientos a partir de estos conceptos. En esta perspectiva hay tres principios. El primero es que la materia es dinámica y evoluciona con el tiempo. La segunda es que cada disciplina tiene su forma de realizar la investigación. Y el tercero es el propósito de la educación es desarrollar las mentes mediante la indagación. Lo esencial en esta perspectiva es proporcionar conceptos fundamentales a los estudiantes y fomentar la investigación a fin de que ellos desarrollen confianza en sus capacidades intelectuales para comprender los fenómenos de la naturaleza. Los propósitos y el contenido de esta perspectiva es que el desarrollo del intelecto por medio de los contenidos de las asignaturas. Cada materia tiene su estructura propia y representa los dominios de la investigación sistemática basada en teorías aceptadas y el modo de responder preguntas. En este currículo se resaltan las ideas fundamentales de las asignaturas y permite que los estudiantes se dediquen a la indagación e investigación. En la perspectiva conductista, el desarrollo curricular se centra en los materiales de aprendizaje y en lo que los estudiantes deberían ser capaces de hacer. De esta forma, ofrece a los estudiantes oportunidades de practicar sus habilidades hasta que las dominen y luego evaluar su desempeño. Franklin Bowling, en 1918, estableció los objetivos y los métodos de desarrollo de un currículo conductista. Ralph Tyler presentó un método para analizar el objetivo, contenido y dimensión de un currículo conductista. Propósitos y contenido. El contenido del currículo conductista comprende las habilidades descritas mediante conductas denominadas objetivos de desempeño. Los hechos y los conceptos se consideran para enseñar y aprender las conductas. El docente determina los propósitos a los que se aplican los principios conductistas. Las asignaturas se reducen a un grupo de habilidades y aptitudes. Requiere el análisis de las tareas, medir, observar, clasificar y predecir los hechos y conceptos y principios para enseñar. Para la perspectiva constructivista, el conocimiento y las ideas de una persona son innatos y hay que sacarlos. El aprendizaje es una búsqueda de las ideas para construir conocimiento. Kant fue el que estableció las bases de esta perspectiva, estudió cómo la mente permite formar conocimiento. Piaget, en 1929, recalca que la mente asimila nuevas ideas dentro de una estructura. Chomsky, en 1968, hace una diferenciación entre la comprensión de las reglas y el discurso proporcionando las bases de la educación constructivista moderna.
El constructivismo resalta el aprendizaje de memoria, se orienta a describir lo que los estudiantes ya conocen, en el desempeño de sus tareas, en la comprensión, resolución de problemas y emisión de opiniones. La perspectiva constructivista se enfoca en el desarrollo de la mente, considera que el contenido de la materia se centra en aspectos sociales para pensar y resolver problemas como una herramienta de razonamiento. Implica un currículo que ofrezca tareas que requieran actividades de solución de problemas, interacción social y un medio a través del cual los profesores interpretan las dificultades de un escritor basadas en que lo que escriben los estudiantes lo hacen por una razón. Factores de encuadre. Al implementar un nuevo currículo existen varios factores que limitan o restringen su puesta en práctica. Ellos son los factores de encuadre. Los encuadres de tiempo se refieren al que el proceso de enseñanza-aprendizaje se puede ver afectado por la interrupción de un proceso por determinado tiempo, como por ejemplo una huelga. Los encuadres físicos se refieren al espacio físico que puede impedir que se desarrolle el proceso, como por ejemplo el mal estado de los pupitres, servicios sanitarios insuficientes, etc. Los encuadres políticos y legales se refieren a que cada currículo está definido por las políticas vigentes de gobierno, en donde se pone en práctica o se quitan pruebas nacionales, como por ejemplo el caso de la evaluación obligatoria al desempeño docente en nuestro país. Los encuadres organizacionales se basan en la toma de decisiones a nivel distrital y estatal que permiten organizar el trabajo. Los encuadres personales se refieren al papel que toma el docente, los estudiantes, los administradores, custodios, conserjes, ya que dependiendo de sus aspiraciones e intereses, así será el apoyo que se da al cambio de un currículo. En los encuadres económicos nos podemos referir a todo cambio en el currículo, siempre tiene costo y beneficio. No solamente estamos hablando de dinero, sino también al ámbito docente, ya que este puede generar incapacidades, entre otras cosas. Los encuadres curriculares se refieren a que el contexto cultural es de suma importancia. En este caso se toma en cuenta la cultura de la escuela y la cultura que se debe realizar en la comunidad.